Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que teníamos anoche, que era un problema de presión, ¿no? ¿Sí? Teníamos dos densidades, bueno, la primera y la segunda. Entonces, la primera, si mal no estoy, era que ρ era igual a una constante por z más un ρ sub 0, ¿listo? Y la segunda expresión era que ρ era igual a ρ sub 0 e a la menos z. Creo que le falta algo, k por z de pronto. Con razón no dio, pero que hay que dificultar. Pongámosle aquí tau a la tau z. Tau puede valer 1, no se preocupe, ¿cierto? Y entonces si tau vale 1, pues no varía mucho el problema. ¿Listo? Entonces ahora la pregunta es, tenemos es en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Pues es un cilindro, ¿no? No está puesto sobre una mesa. ¿Van a trabajar un cilindro en coordenadas cartesianas? Les pregunto yo. ¿Es más fácil o qué? No, pues es más difícil. Entonces uno trabaja en las coordenadas naturales del sistema, que son coordenadas cilíndricas, porque si lo van a hacer en coordenadas cartesianas, pues es posible que se metan en líos. Pues no quiere decir que no se pueda, seguramente se pueden hacer transformaciones de coordenadas, ustedes de eso saben. Pero pues es como enredarse. Dije que esto tenía un radio. R conocido. Listo, entonces esto tiene un radio R aquí conocido. Chan. Bien. ¿Cuál era la pregunta? La presión que genera el cilindro sobre la superficie, ¿cierto? ¿Cuál superficie? La superficie que se encuentra en contacto sobre la mesa, ¿estamos de acuerdo? Porque o sea que sería en este caso esta superficie, ¿estamos de acuerdo? Esta es la superficie que se ve afectada por el cilindro. Existe un campo gravitatorio G, eso no me dejaron decirlo, pero pues evidentemente debe existir, ¿no? Entonces, existe un campo gravitatorio G hacia abajo, generalmente lo ponen negativo, bueno. ¿Listo? Entonces, ese era el problema. El problema es análogo al que hicimos ayer, solo tiene un detalle. ¿Qué? La densidad es variable, cosa que no nos pasó ayer. Entonces, pues básicamente es resolver el mismo problema y hacer una integral. ¿Sí estamos? Hacer una integral. Entonces, ¿quién digo yo? Voy al gol de la fama. ¿Listo, mi hermano? ¿Preparado? Vamos, por favor. Miremos entonces cómo es el asunto. Él va a resolver esta parte, la parte de la densidad igual a K por Z más ρ sub 0, ¿cierto? Mientras él nos va resolviendo el problema, tengo preguntas. Pregunta, rápidamente. ¿Cómo es la gráfica de densidad contra Z para el primer caso? ¿Cómo? ¿Una recta? ¿Es una recta o qué es esa vaina, mi hermano? ¿Haz una recta? Es una recta, ¿están de acuerdo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. ¿Cuál es el punto de corte de esa recta? ¿Cómo? ¿Qué? Rho sub 0. Ok. Listo, perfecto.
¿Listo? ¿Cuál es la razón de cambio de esa recta? ¿Cuál es la razón de cambio de esa recta? ¿Cómo? K. Pues K es la pendiente. O sea, K es la razón de cambio. ¿Cierto? ¿Aló? ¿Sí o no? Aquí hay unas caras de dudas criminales, así como, ay Dios mío, este man que... La razón de cambio de la recta es la constante K. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la derivada, dijo un amigo. Profe, la derivada. Pues sí, porque ahí surge el criterio, ¿no? Muy bien. Entonces miren, eso es importante hacerle el análisis. Bueno, pero entonces ahora yo les pregunto, así, físicamente, ¿eso qué significa? ¿Qué está pasando con nuestro cilindro? ¿Qué está pasando con nuestro cilindro físicamente? Porque ya matemáticamente están volando. Pero físicamente, ¿qué está pasando? ¿Está qué? ¿Se está qué? Se está llenando. ¿Más arriba es más qué? Más denso, ¿cómo así? Menos mal no vieron eso. Sí. O sea, tiene más materia a medida que vamos ascendiendo, ¿estamos de acuerdo? Se va aumentando, sí, la cantidad de materia por unidad de volumen. ¿Sí estamos? Bien. Listo. Ahorita entonces vamos a preguntar sobre la otra gráfica. Vayanla pintando. Vayan pensando qué está pasando ahí. Mientras miramos aquí a este señor para que integrar de manera bárbara. Sí, está muy bien lo que está haciendo, pero ya me ofendí, ¿sí? Se vendió, se eliminó. ¿Quedó grabado eso? No, hágale, papá. Sí. Acábelo. Y ahorita lo castigo mi hermano, le digo que hoy fue el asunto. Usted siga rayando. No, que hasta ahí va, tiene buena pinta. Me asustó. No, siga. Todo bien. Es una integral polinómica y tranquila, muy fácil, ¿no? Mientras mi amigo va rayando, les tengo una inquietud para que piensen un poco. ¿Qué pasaría si nos preguntaran cuál es la presión que ejerce el cilindro no estando en esa posición sino acostado? ¿Haz una línea? ¿Es una línea? ¿Es una línea? Sería difícil decir eso, ¿no? ¿Por qué? No, sí, idealmente sería una línea, pero es muy ideal ese concepto. Debe ser un punto de contacto diferente en una línea. Porque si no es posible que... Es posible que no se quede en equilibrio siempre ahí. Entonces tiene que ser un poquito más ancho. Con toda seguridad es una superficie. Pero esa superficie, ¿hacia dónde tiende? Sí, la superficie tiende a cero, pero uno podría estimar más o menos el valor de esa superficie. ¿Sí estamos o no? ¿Qué necesitaríamos saber? ¿El ancho de qué? ¿El cilindro? ¿Lo alto? No, el delta. ¿Así? ¿O así? Necesitan la longitud. No, la densidad podemos ponerla constante, podemos ponerla lineal, la podemos poner exponencial.
bueno, como consideren, pero el punto es definir la superficie que está en contacto. No es tan trivial definir la superficie que está en contacto, pero podría uno asociarle un ángulo o un diferencial de teta, o sea, un pedacito pequeño de superficie, ¿cierto? O sea, mírenlo acá, si lo pinto acá, bueno, hagan un acto de fe, ese es un cilindro. Entonces, si ustedes lo miran acá, ¿sí? Entonces, mi amigo dice, miren, es que por esta toma uno ve que eso es prácticamente una línea, la que está en contacto. Pero si yo lo miro de frente, o sea, si lo miro por este lado, entonces esta cara, si esta es la superficie de la mesa, entonces va a tener una pequeña superficie en contacto que está asociada a este ángulo que yo estoy pintando ahí. ¿Lo ven? Entonces yo podría decir que este es un diferencial o un ángulo que de teta. ¿Sí estamos? ¿Qué me genera un diferencial de superficie que? Pues un ds acá. ¿Estamos? Y podrían tratar de determinar cuál es esa superficie. ¿Se puede saber cuál es esa superficie? Listo. Piensen en ese ejercicio que es lindo para un parcial, por ejemplo. Mientras mi amigo sigue aquí inspirado, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? No, usted siga. Bueno, mientras tanto, váyanse preparando para el análisis dimensional del resultado del señor ahí. ¿Cuál sería la pregunta clave ahí? ¿Cuál sería la pregunta clave para el análisis dimensional allá? Las unidades de K, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades de K para que eso tenga qué? ¿Dimensiones de qué? De presión. ¿Listo? Vayan sacándolas. ¿Qué está haciendo ahí mi hermano? No, usted tranquilo, sin unidades. Usted no necesita poner unidades. Usted termine su rayuela. Claro que averiguar las unidades de K en esa ecuación es como muy violento, ¿no? Porque podrían averiguar las unidades de K ¿dónde? Pues aquí. Es mucho más fácil. ¿Estamos o no? Como quieran. Y ya teniéndolas allá, las meten allá, hacen álgebra y debería darles ¿qué? Presión. ¿Estamos? Bueno, listo, mi hermano. ¿Ah? Bueno, listo. Explíquenos, mi hermano, porque lo duro de hacer física e ingeniería no es hacer las cuentas, es explicarle a otro lo que hice. Digamos, para poder hallar la densidad, pues teniendo en cuenta que es variable, pues tenemos en cuenta que la densidad es la variación de la masa respecto al volumen, cuando son variables. Pues con esa fórmula despejamos la masa para poderla introducir en esta ecuación, porque la pregunta inicial es cuál es la presión. Entonces, pues la presión es la fuerza del cuerpo sobre un área específica. Entonces, de ahí sacamos la masa. Y para poder encontrar la masa, pues utilizamos la fórmula de la densidad variable. Pues integrando. Ahí hay una pregunta, primera pregunta. ¿Por qué se atreve a integrar? Pues porque no tenía otra forma de despejar la masa variable, profe. Pregunto, ¿están de acuerdo todos que está bien hecho? ¿Aló? No, pues, miren. En matemáticas hay un lenguaje claro, ¿sí? Hay una forma de decir las cosas, hay una manera de explicar lo que se hace, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿está bien hecho sí o no? Y ya, no necesito más. ¿Sí está bien? No, ese es el punto.
porque son deltas. Uno no integra deltas, los deltas no se pueden integrar. Uno nunca integra deltas. ¿Es una tontería? ¿Les parece una tontería realmente? La única forma de que usted pueda integrar eso es que usted diga o garantice que los deltas tienden ¿a dónde? A cero. O que eso es una estructura de tipo diferencial. O sea que no es un delta sino es un ¿qué? Diferencial. Diferencial. Entonces arreglenos eso allá arriba desde el inicio. ¿Listo? Entonces usted dice eso va a ser un ¿qué? Un dm de b. ¿Estamos? Para que usted pueda hacer sus... No está bien. No está bien. No es lo mismo. Jamás será lo mismo. No está bien. Y hay que tener cuidado. ¿Sí? Cuando uno dice que operativamente da lo mismo, sí da lo mismo, pero el hecho de que a un problema uno operativamente le dé bien no quiere decir que esté bien hecho. Conceptualmente está mal hecho. Muy mal hecho. Pilas. Entonces, sí va a dar la misma respuesta. Yo lo juro que va a dar la misma respuesta, pero no está bien hecho. Ahora sí. Entonces, integró. Siga. Bueno, el resultado de la integración me da este valor. ¿Tan rápido? Explíqueme, mi hermano, por favor. Bueno, integramos para poder despejar, para poder tener una función respecto de z, teniendo en cuenta que variables son estos dos factores. Entonces, como estos son variables, entonces, por tanto la masa también es variable. Sí. Entonces tenemos la función bz y bz, son variables. Y integramos pues respecto de z, que es nuestra variable precisamente. Integramos pues de 0 a z pues para tener una función en términos de z. Tenemos aquí nuestra variable ρ y nuestra variable de volumen. ¿Eso dónde salió? Resolvemos. ¿Ya dónde salió eso de pi r cuadrado z? Ok. Del volumen. Entonces tenemos la base por la altura. La altura es la variable, entonces esta es nuestra variable z. Bien, traten de hacer lo siguiente siempre. Hagan las tres integrales. Siempre hagan las tres integrales. ¿Cuántas integrales hay ahí? 3. Es una integral triple. ¿Siempre han probado eso? Que la integral en el piso, ¿cuánto da? Pi r cuadrado. Hagan la integral triple. Estamos hagan la integral triple, que es lo que toca hacer cuando uno usa delta de Dirac. Hay que hacer la integral triple para poder probar que efectivamente el delta de Dirac o la expresión de densidad superficial o lineal que yo escogí cumple con la integral triple en volumen. ¿Sí estamos? Si no, entonces no van a dar bien las cuentas. Nosotros sí, y eso parece evidente, que la integral debe dar ¿qué? La integral doble que va ahí debe dar pi r cuadrado, porque es en coordenadas cilíndricas. ¿Sí estamos? O sea que hay una integral en dr y hay una integral en de ¿qué? En de teta. ¿Sí estamos? Es importante. Pero bueno, listo, ya está. Entonces, haciendo un acto de fe, mi amigo dice eso da pi r cuadrado. Listo, seguimos. Ya obviamente uno sabe aquí del colegio que esto es así, ¿no? ¿Sí estamos? Listo, muy bien, sigue. Listo, resolvemos matemáticamente esto. Sí. Y evaluamos entre los límites de la integración entre 0 y z. Y al último nos va a dar una constante c, una constante de integración, que al último se nos va a cancelar con el menos. Esta se nos cancela. Ok. Con la otra constante que sale de acá. Aquí sale una constante, aquí sale otra. Al integrar acá, perdón. Al evaluar. Entonces, ¿para qué sacar la constante? No. Cuando uno tiene una integral definida, uno no pone ninguna constante. Si su integral está definida, ¿para qué pone constante? ¿Sí estamos? Listo, entonces siempre que una integral es indefinida, uno pone una constante. Solo una. Es decir, si son 10 integrales seguidas en suma, una constante. Porque pues de cada una sale una constante, pero la suma de las constantes es otra que, pues constante más grande. ¿Sí estamos? Entonces pues ya está. Ahí, bien, listo, ok, sigue. Entonces ahora sí lo evalúas. Sí,
Si evaluamos y bueno, acá es 0, entonces todo nos da 0 también. Listo. Entonces nuestra pregunta era la presión. Tenemos que en cuenta que la presión es la fuerza sobre unidad de área. Hazme un favor, Sí, señor. quítale la Z a la fuerza. Acá. Esa dependencia, sí. La fuerza es la fuerza, no está dependiendo de Z estrictamente. ¿La masa sí depende de Z? Depende. Depende si es la masa total o qué es, porque en el problema anterior pues la masa era la masa, ¿sí estamos? Entonces obviamente si la masa va a quedar como función de Z cuando uno la multiplica, cuando uno la deriva con la densidad, ¿no? Que la densidad depende de Z. Listo, sigue. Y bueno, la fuerza será masa por aceleración, nuestra aceleración en este caso es la gravedad, y sobre la unidad de área, sobre el área, perdón, es pi por radio cuadrado, que sería el área. Sí, perfecto. Bueno, reemplazamos con los valores de la masa variable y aquí cancelamos los términos semejantes Sí. y nos da este resultado. Listo. Excelente, ¿no? Muy bien, mi hermano, ya. Estaba un alterado. Muy bien. Oye. Listo, entonces tenemos esta expresión para la presión. Lo que nos está diciendo esta expresión es que la presión depende de quién. ¿De quién depende? De Z. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de qué tan alto sea qué. El cilindro, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Depende de qué tan alto sea nuestro cilindro. Bien, ahora sí miremos el asunto.